Hace décadas atrás, cuando era apenas un niño, me hicieron la que quizá sea la pregunta más difícil de la historia de mi vida. Y esta pregunta es difícil para mí porque la he mantenido a lo largo del tiempo como un reto de mi día a día. Esta pregunta es una pregunta muy importante. Es tan importante que estoy seguro que a ustedes se la han hecho algún momento en la historia de su vida. Y también estoy seguro que muchos de ustedes se la han hecho a alguien más. Esta pregunta ha sido un tema de análisis, de investigación y de discusión. Grandes universidades, centros de investigación en medicina y en psicología, la Organización Internacional del Trabajo, instituciones de todo tipo orientadas al desarrollo y al progreso de la humanidad se la hacen de manera permanente. Esta pregunta es, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y quiero que hagamos una pequeña pausa en este momento y cerremos los ojos y recordemos con remembranza, con cariño y con concentración, ¿cuál fue esa respuesta que le dimos a esta pregunta? ¿Qué contestamos en nuestros momentos de infancia o qué contestamos la última vez que nos hicieron esta pregunta? Alcanzo a ver algunos rostros sonrientes, otros con sonrisas, veo otros rostros algo tristes, algo preocupados, otros con interrogantes, otros con dudas. Y es que es así, mientras nos pasa un poco esa nostalgia y suspiramos un poco por la respuesta que nos damos a esa pregunta, quiero contarles que más del 65% de los niños y adolescentes cambian su respuesta a lo largo del tiempo. Y también quiero contarles que menos del 27% de la población, por lo menos de acuerdo a los estudios en Estados Unidos, ejerce en la actualidad una actividad similar o muy cercana a ese sueño que habían tenido en su infancia. Además de ustedes, también tuve la posibilidad de hacerle esta pregunta a través de mis redes sociales a la comunidad que coordino, que tiene un poco más de 1 millón de personas vinculadas. Y ellos me respondieron el 70% que no hacían ninguna actividad similar ni cercana a esa respuesta que habían dado en su juventud y en su infancia. Pero ahondando un poco más en esto, quise saber por qué ocurría este fenómeno. Y la principal respuesta que me fue entregada es que la mayoría no lograban entender, no lograban conectar cómo desde ese momento en el que habían tomado esa decisión podían ir paso a paso para llegar a ese destino en el futuro. Y claro que sí, esta pregunta también se la hice en los momentos en que empecé hace unos años a experimentar con la inteligencia artificial. Se la hice, dije, esta es mi oportunidad. Estoy encartado desde hace unas cuantas décadas con esta pregunta y la inteligencia artificial quizá me pueda ayudar a resolver esto. Y le pregunté, señora inteligencia artificial, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y en ese momento, afortunadamente, no tuve la respuesta de que quería volverse a Skynet o de un planteamiento apocalíptico como en Terminator. La respuesta fue muy clara y concreta. Dijo, no tengo deseos, aspiraciones ni sueños. No tengo la posibilidad de crecer y de hacerme adulto. Y en ese momento me empecé también a dar cuenta del contraste tan importante que existe entre la inteligencia artificial y nuestra condición y el espíritu humano. Quizá en estos momentos algunos de ustedes se pregunten, bueno, ¿y Julián qué quería hacer cuando fuera grande? Y ahora en unos momentos les voy a contestar. Quiero darles un poco más de contexto sobre esto.
La pregunta nos abre un universo de posibilidades en la imaginación, en los sueños, en la voluntad, en las aspiraciones, en los deseos que tenemos, en el autorreconocimiento. Pero a su vez también nos enfrenta al reto y al deseo de los demás, a las expectativas de otros, a lo que quieren los demás de nosotros, a lo que el ecosistema y el entorno espera que hagamos de nuestra vida. Hace unos años, cuando le preguntábamos a los niños esto, ellos respondían cosas como: quiero ser médico, quiero ser bombero, quiero ser piloto de avión, quiero ser un montón de profesiones que se identificaban. Muchos años atrás, seguramente, cuando ocurría esta pregunta, la respuesta de ellos era: quiero ser herrero, quiero ser bufón, quiero ser cantinero, mesonero, en otras épocas. El día de hoy, cuando preguntamos, muchas veces la respuesta es: quiero ser influencer, quiero ser TikToker, quiero ser YouTuber, y algunos pocos diremos: quiero ser speaker en TED. Y como se dan cuenta, esto a lo largo del tiempo ha cambiado en un reto que es muy importante para todos, y es encontrar el camino de esa idea, de ese deseo, de ese sueño, a la realidad futura. Cuando hablaba de herreros en el pasado, era relativamente fácil, porque básicamente lo que hacías era que seguías los pasos de tu papá, tu tío o tu mentor. Luego, el reto implicaba estudiar en una universidad, aprender, tener unos procesos de aprendizaje importantes. Y hoy día, con esas respuestas que se dan, la incertidumbre se convierte en un componente más grande. Así que uno de los grandes retos es cómo conectar ese origen con ese final que queremos para nosotros. Y ahora sí, les voy a contar cuál era mi sueño o cuál era mi respuesta al deseo de mi adulto hoy día. Y antes de eso, pues debo pedir excusas a mi papá y mi mamá que se encuentran acá, porque les voy a hacer quedar un poquito mal, pero ellos me entienden. Cuando me preguntaban: ¿qué quieres ser cuando grande? En ese momento de brillar, en ese momento en el que debía decirles, no sé, lo que ellos esperaban, porque por un lado había un médico, por otro lado habían ingenieros, empresarios, gente exitosa en muchas profesiones. Mi única respuesta y mi mejor respuesta era: quiero ser taxista. Y entonces en ese instante mi mamá llegaba corriendo a salvarme, porque para nadie hay duda que las mamás son como una especie de inteligencia artificial que nos viene acompañando desde hace miles de años, porque todo lo saben, todo lo responden, todo lo pueden, todo lo conocen. Y claro, llegaba a salvarme y a salvar el futuro de la familia y me preguntaba: ¿y tú por qué quieres ser taxista? Y la respuesta, en mi inocencia, era muy sencilla, pero muy profunda. Y es porque los taxistas nos llevan al lugar en el que somos felices. Y claro, en esa época, en ese momento, íbamos en taxi al parque, íbamos en taxi a los cumpleaños, íbamos en taxi a cientos de lugares maravillosos y divertidos. Y pues como una nota aclaratoria, al colegio no iba en taxi, iba en la ruta del colegio. Ahora bien, más adelante, cuando inicié mi empresa y tenía un poco menos de pelo, me di cuenta que para poder desarrollarla debía convertirme en mejor persona y a su vez, producto de esto, ser mejor profesional. Y después de esto, ser mejor empresario. Y también me di cuenta que esa pregunta que me venía acompañando durante décadas, también se repetía y se repetía de manera permanente. Lo que pasa es que tomaba otros tintes.
tomaba otros tonos, otros mensajes. Para los estrategas era, ¿cuál es tu visión para el 2100? Para los de talento humano era, ¿cómo te ves en 10 años? Para los coach era, ¿cuál es tu ikigai? Y para la gran mayoría de las otras personas, como yo, era, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Y esto me hizo explorar aún más ese camino y encontré que hay 3 cosas que podemos mediar a través de la inteligencia artificial que nos puede hacer mucho mejores seres humanos y seguir avanzando en ese camino que queremos. Motivación, autoconocimiento y autocontrol. Y vamos a ver cómo podemos hacer esto con 3 métodos muy sencillos que he aprendido a lo largo del tiempo. El primero de ellos me gusta llamarlo, buenas, ¿a dónde lo llevo? Y es que los taxistas son expertos en esto. Son expertos en resolver la ruta correcta y ágil para llevarnos de un lugar a otro. Pero con el tiempo también me di cuenta que los seres humanos y nuestra vida y nuestro desarrollo personal y profesional es eso, es una constante proceso, secuencia de decisiones de cómo hacemos para ir de A a B, del lugar que hemos soñado al lugar, del lugar en el que estamos al lugar que hemos soñado. Y los taxistas nos ayudan con esto, a entenderlo, a comprenderlo. Pero nosotros también siempre tenemos la posibilidad, en un universo en el que no sabemos todo y en el que tenemos incertidumbre y en el que muchas personas no tienen alguna respuesta, podemos ir y conversar un poco con una inteligencia artificial, con una IA, y preguntarle cuáles son los pasos que tengo que seguir para llegar a un lugar, para lograr ser algo, para cumplir un objetivo. Y si los pasos son muy amplios, todavía podemos ahondar. Dime cómo este paso lo puedo llevar punto por punto. Y le preguntamos cuánto tiempo necesitamos y qué conocimientos requerimos y qué herramientas son importantes para esto. Y así construimos un maravilloso listado, un listado detallado de cuáles son las acciones que podemos hacer para lograr nuestra meta. Y podemos irlas chuleando, y chulearlas nos ayuda a mantenernos en el camino, motivados y avanzando en ese destino que nos espera. A la siguiente metodología, me gusta llamarla, conoce al pasajero. Y es que me gustaría que levantaran la mano aquellos que de repente, en algún momento, han tenido una conversación con el conductor que los lleva de un lugar a otro. Y esas conversaciones son supremamente profundas. Son tan profundas que estoy seguro que hay millones de taxistas en el mundo que saben o que se enteraron primero de quién se iba a casar, de quién iba a hacer una inversión, de quién iba a desarrollar un negocio y quién iba a desarrollar una oportunidad que cambiaría su vida y seguramente la de los demás. Y es que conocer al pasajero es una buena forma de desarrollarnos personalmente, de construir una inteligencia artificial, una inteligencia emocional mucho más sólida y consolidada. Y es que esas preguntas y esos diálogos también los podemos realizar con la inteligencia artificial. De vez en cuando nos podemos montar en el taxi de esta inteligencia artificial y contarles esas cosas que estamos pensando y que nos dé sus opiniones. Y así, igual que como con el taxista, pues no vamos a ir a hacer exactamente eso que nos pide. Podemos hacer lo que queramos, porque al fin de cuentas, para eso somos humanos. Y la última metodología, me gusta llamarla no insultes a los otros conductores. Y es que en esto, particularmente, creo que los taxistas tienen un superpoder.
el estrés, la tensión de toda la ruta, del recorrido, es un tema supremamente complejo y a pesar de eso logran conservar de alguna manera la calma. Sí, claro, en algunos momentos no lo logran, pero a veces siento que lo logran más que ni siquiera nosotros mismos que conducimos a duras penas 1 o 2 horas al día. Y es que en algunas ocasiones los retos emocionales, los retos estratégicos, los retos cognitivos y espirituales y de nuestras emociones, se convierten en algo supremamente difícil de afrontar. Llega a veces la tristeza, la depresión, la frustración, así como también llega la euforia, el afán, el desespero. Y controlar esto y entender esto y enfrentarlo de manera correcta es un gran reto. Y ahí es donde invitamos constantemente y nos dicen, ve a terapia, ve a donde un consultor, ve donde un asesor. Pero tenemos un fenómeno en nuestro interior que es muy complejo y es que tenemos el paradigma de todo lo podemos y hay que romperlo. Y de esta manera, hablando con la inteligencia artificial y contándole estas cosas y estos sucesos, muy seguramente vamos a recibir una retroalimentación, como una especie de terapia, una especie de asesoría de inteligencia artificial, que cuando llegue el momento, estoy seguro, porque mi experiencia me ha permitido verlo, te va a decir, es el momento de que lleves esto a un profesional, a un especialista, y eso va a ser de gran ayuda. Como un detalle, con mi niño de hace unas décadas, me gusta pensar que soy un taxista de otra época. Soy parte de los nuevos taxistas. Esos taxistas que dedican su vida a tratar de llevar a las personas de un lugar en el que se encuentran a ese lugar en el que son felices. Y hoy quiero invitarlos a ustedes también a que tomen esas metodologías, las apropien y se conviertan en protagonistas de ese camino que pueden tomar en cualquier momento. Porque si alguno tiene dudas, hoy mismo yo les pregunto, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y en este momento puedes cambiar también esa respuesta y encaminarte a ser el protagonista, el conductor, el taxista de ese futuro que vas a construir a partir de este momento.